Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado y es nada más ni nada menos que el regreso de Shermie a KOF, así que empecemos con su análisis. Shermie regresa nuevamente a los torneos de KOF tras su muerte a manos de Yashiro en KOF 97 a nivel historia, pero su última aparición fue en KOF 2002 Unlimited Match, juego sin historia, un Dream Match. Ella resucitaría tras la explosión de Burst en KOF 14 y reaparecería en SNK Heroines, confirmando su resurrección en esa entrega junto a sus compañeros de equipo Yashiro y Chris. En esta entrega cuenta con un nuevo y atrevido traje, donde el rosa y el negro predominan. Cuenta con una chaqueta felpuda de cuero rosa con escote y un vestido de cuero negro ajustado con falda corta, además de unas botas con tacones negras con detalles felpudos rosas para combinar. SNK sí que se atrevió con Shermie, dándole un vestuario que deja poco a la imaginación, además de ataques y ángulos de cámara que solo hacen crecer más su sensualidad, hasta detalles como este que se ve en pantalla. Se le ve la raya del... Cuenta con una nueva actriz de voz que ya tiene desde KOF All Star y SNK Heroines, llamada Erina Seto, la cual no tiene nada que envidiarle a la antigua Hazuki Nishikawa, porque apenas se nota la diferencia y en mi opinión hace un excelente trabajo. El tema que suena de fondo es Re-Bloody, la versión remake de Bloody para KOF 2002 Unlimited Match, por lo que ya tenemos dos versiones de Bloody en KOF 15, la que escuchamos en el tráiler de Yashiro y ahora esta. ¿Chris vendrá con la nueva canción del equipo o tendremos otra versión más de Bloody? Bien, es momento de ver sus movimientos y de nueva cuenta agradecemos públicamente a Orpheus por su comparativa de cada semana, esta vez comparando a la Shermie de KOF 2002 Unlimited Match con la de KOF 15. Muchas gracias. Recuerden por favor suscribirse a su canal y apoyar su increíble contenido. Bien, hay varios nuevos movimientos para Shermie. Para comenzar, tenemos un nuevo golpe de patada cercano. El agarre conocido como Diamond Dust ahora golpea de manera diferente, tal y como se ve en pantalla. También, ahora tiene un nuevo especial antiaéreo, en donde Shermie gira sobre el oponente en el aire y lo termina pisando con sus tacones en la espalda. Y por último, su nuevo y espectacular clímax, también antiaéreo, el cual finaliza con una pose muy sugerente y donde la cabeza del oponente funciona perfectamente como censura. Y así finaliza el tráiler de Shermie, donde por primera vez no vemos el eslogan de Shatter All Expectations, puesto a que la mayoría esperábamos que Shermie apareciera tarde o temprano en el juego. Así que no es algo que rompiera las expectativas, aunque claro, creo que fui de los pocos que no vio a Shermie en la silueta, pues SNK, contrario a la semana pasada, esta vez sí que la hizo más difícil, incluso modificando la silueta y quitando detalles de la misma, para que sea más difícil de adivinar. Aquí pueden ver la comparativa de la silueta que nos dio SNK y la silueta de lo que luego terminó siendo el render oficial. ¿Pueden encontrar todas las diferencias? Por otro lado, al igual que con Yashiro, no hay rastro del modo Orochi de Shermie. ¿Será que este aparezca como un personaje diferente en el roster? ¿O será que ya no pueden entrar en ese estado? De momento,
Parece ser que Jeremy no puede acceder al estado Orochi mientras combate, al igual que su compañero. Ya veremos en un futuro. Otro dato curioso del tráiler está en el cartel de Popcorn que aparece en el escenario del parque de diversiones, revelado anteriormente en el tráiler de King, y que vuelve a estar presente ahora con Jeremy. Resulta que las letras que estaban encendidas en el tráiler de King formaban la palabra porn, porno en inglés, pero ahora SNK las ha cambiado formando la palabra pop. ¿Será un descuido por parte de la empresa o lo hicieron adrede esperando que nadie se diera cuenta? Una cosa es segura, y al parecer ya sería el cambio definitivo, o quizás las letras se vayan encendiendo de maneras diferentes, dependiendo la partida. Eso estará por verse. Ahora, ¿qué podría depararnos el futuro? Pues con la inclusión de Jeremy podemos arriesgarnos y decir tranquilamente que formará equipo con Yashiro y Chris. Salvo alguna locura, esto sería lo más lógico. Sin embargo, esto no quiere decir que la próxima semana el personaje mostrado sea precisamente Chris, ya que en el contexto en el que estamos actualmente con los trailers, no baraja las posibilidades de ir rellenando 3 equipos. Para empezar, el New Face Team conformado por Yashiro, Jeremy y Chris, 2 de ellos ya están confirmados y esperando la salida de Chris para completar el equipo. Luego tenemos a Mai, Yuri y King, las cuales sabemos que no conformarán el Women Fighters Team, las 3 juntas, por lo que al menos 2 de ellas irán al Women Fighters Team o al Art of Fighting Team. Así que lo probable podría ser que la próxima semana enseñen al segundo miembro del Art of Fighting Team o del Women Fighters Team, o quizás al tercer miembro de uno de estos 2 equipos, completando ya un equipo, aunque claro, también está la posibilidad de que muestren un personaje totalmente ajeno a estos 3 equipos, como por ejemplo el equipo de K. Todo estará por verse la próxima semana. Bien, agreguemos a Jeremy al roster de personajes junto a Yashiro. ¿Se formará próximamente el New Face Team? Todo parece indicar que sí. ¿Te agradó el rediseño de Jeremy para esta entrega de KOF? ¿Quién crees que sea el próximo personaje en ser revelado? Los estaré leyendo. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.